Hola compañeros, nuestro grupo está conformado por Natalia Cañón y Claudia Garzón. A nosotras nos correspondió enfatizar en las preguntas 1 y 5, las cuales desarrollaremos en esta presentación. La primera pregunta corresponde a: al tomar un conjunto finito, se puede establecer una estructura algebraica de campo no fundamentada en la suma y producto sin isomorfismo y sin tener un algoritmo. La manera de abordarlo fue: inicialmente recordamos la definición de campo como estructura algebraica, en la cual tenemos dos operaciones, en donde la primera operación cumple con asociación, conmutación, elemento neutro, elemento inverso. La segunda operación cumple con asociación, conmutación, elemento neutro, elemento inverso. Y para ambas operaciones se cumple la distribución de una operación frente a la otra. Teniendo en cuenta lo anterior, planteamos un conjunto de 4 elementos, letras C, B, D, A, para crear las operaciones. Como lo que se pretende es crear una nueva estructura diferente de suma y producto, ignorando el isomorfismo y el algoritmo, no se va a tener en cuenta el orden de la tabla que normalmente se presenta en Z4. Establecemos unas características para completar la tabla, siendo sol la operación de manera que cumple. El elemento neutro lo observamos en la intersección de la fila y de la columna igual a las iniciales, como se ve en el color amarillo. La conmutatividad la observamos al ver la simetría en la tabla con respecto a la diagonal. El elemento inverso lo observamos cuando en cada fila y en cada columna aparece el elemento neutro. Otra característica que resaltamos es que en cada fila y cada columna no se repita un elemento. Seguido a esto, teniendo creadas nuestras dos tablas de operaciones, sol y diamante, las comparamos con las tablas de suma y producto en Z4, dándonos cuenta que sí guardan una correspondencia en cuanto a los elementos, a pesar de que no se presenten o no estén organizados de la misma manera. Pero además nos damos cuenta que en Z4 la operación producto no cumple con la característica de que en cada fila y en cada columna no se repita un elemento, por lo tanto no cumple con la estructura de campo. Después de esto decidimos trabajar con un conjunto de 5 elementos para estudiarlo de la misma manera. Igualmente hacemos la tabla operación sol y luego la segunda tabla operación diamante. Analicémoslas. Fijémonos que ambas tablas cumplen que tienen un elemento neutro, que hace ver la repetición de la fila y la columna original. Caso de sol, elemento D; caso de diamante, elemento C. En todas las filas y columnas no se repite ningún elemento. En todas las filas y columnas está el elemento neutro. Y notamos la simetría. En la primera tabla, cuando se opera B sol C, es igual a operar C sol B. Y en la segunda tabla, cuando se opera D diamante A, es igual a operar A diamante D. Comparándola respecto a las operaciones suma y producto, respectivamente en Z5, notamos que no en todos los casos se cumple la propiedad distributiva necesaria para la estructura algebraica de campo. Por lo que notamos, una característica indispensable para crear la segunda operación, diamante, y es que el elemento neutro de la primera operación, sol, no debe tenerse en cuenta en la segunda operación, por lo que esta fila y columna dará el mismo resultado, así como lo vemos en la tabla. Nuevamente, intentamos realizar la distribución de diamante respecto sol, notando que no en todos los casos se cumple. Y con esto creemos necesaria una característica más, y es que haya una organización específica de los elementos, aparte de las ya nombradas, para que se cumpla la distribución como lo es en el caso del producto respecto a la suma. Analizando nuevamente las operaciones diamante y sol frente a suma y producto en Z5, observamos que no guardan las mismas correspondencias, lo que nos indica que es necesario, para que se cumpla la distribución, que cada elemento debe tener el mismo valor en las dos operaciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, hemos organizado la tabla de operación diamante nuevamente, de manera que las operaciones mencionadas son isomorfas respectivamente al producto y a la suma en Z5, existiendo una función biyectiva. Dicha función F, operación sol en K, A, operación suma en Z5. Un caso de estructura de campo creada sin ser isomorfa a la suma y al producto es la propuesta del grupo 4 de Klein, donde presenta una forma de crear una operación binaria, la cual cumple con las propiedades de grupo abeliano: elemento neutro, elemento inverso, asociativa y conmutativa. De acuerdo a lo anterior, intentamos tomar como primera operación la propuesta por Klein y crear la segunda operación, bajo las características ya mencionadas. Así, obtendremos estas dos operaciones, punto y slash. Realizando casos de distribución, nos damos cuenta que efectivamente se cumple la distribución de slash frente a punto, obteniendo así una estructura de campo que no es isomorfa a Z4. El siguiente punto a trabajar es la pregunta 5. ¿Es posible que la unión y la intersección entre algún subconjunto de funciones sea operación binaria? Para responder esta pregunta, lo primero que hicimos fue ver la función como conjunto, entendiendo así su definición. Una función será un conjunto de parejas ordenadas en donde la primera componente pertenece al dominio y la segunda componente al codominio de la función. También tuvimos en cuenta la definición de la unión de conjuntos. Llamaremos unión de dos conjuntos A y B al conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. A unión B es igual a X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Al ver la unión como operación, cumple con las siguientes propiedades. La unión de un conjunto consigo mismo es el propio conjunto original. La unión de conjuntos es una operación conmutativa. La unión de conjuntos es una operación asociativa. El conjunto vacío es neutro de la operación unión. Dado que la pregunta hace referencia a si la unión puede ser una operación binaria, recordemos que debe cumplir las siguientes características. Cumple la propiedad de cerradura, relaciona todos los elementos, es una función. Pero para que sea posible la unión como operación en un subconjunto de funciones, estas deben tener diferentes dominios. Entonces, para que sea posible la unión entre dos funciones, estas deben pertenecer al conjunto P. El conjunto P está formado por todas las funciones que tienen dominios diferentes. Si f de x es una unión de funciones, f de x será otra función si la intersección de los dominios es igual a vacío, y el rango de f será igual a la unión de los rangos de esas funciones. Con esta característica se puede determinar que la unión como operación entre funciones es cerrada, relaciona todos los elementos y da como resultado otra función, cumpliendo así las condiciones de una operación binaria. Ahora trabajaremos la intersección de funciones a partir de la definición de intersección entre conjuntos. Llamaremos intersección de dos conjuntos A y B al conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y a B. A intersección B es igual a X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Ahora miraremos las propiedades que cumple la intersección. La intersección de conjuntos es una operación conmutativa. La intersección de conjuntos es una operación asociativa. La intersección de un conjunto con el conjunto vacío da como resultado vacío. En cuanto a la intersección de funciones, volvemos a la versión conjuntista de cada función y se buscan las parejas ordenadas que están en ambas funciones. Serán entonces las coordenadas de los puntos que tienen en común las gráficas de las funciones. A diferencia de la unión, la intersección requiere que los dominios de las funciones tengan elementos en común, pero además que esos puntos comunes tengan la misma imagen en ambas funciones. Recordemos que debe cumplir las siguientes características. Cumple la propiedad de cerradura,
relaciona todos los elementos. Es una función. Para que se cumplan estas condiciones, los dominios de las funciones deben tener elementos en común. Los rangos de las funciones deben tener elementos en común. Cada elemento del dominio de f de x pertenece al dominio de f1 y el dominio de f2, y cada elemento del rango de f de x pertenece al rango de f1 y al rango de f2. Con esta característica se puede determinar que la intersección como operación entre funciones es cerrada, relaciona todos los elementos y da como resultado otra función, cumpliendo así las condiciones de una operación binaria.